Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que almacena energía en forma de campo magnético por un fenómeno llamado autoinducción. Su símbolo en circuitos viene representado por una forma de bobina y puede aparecer de diferentes tipos: bobina con núcleo de aire, núcleo de hierro y núcleo de ferrita. La unidad de inductancia es Henry y el símbolo de la inductancia es L, en honor a Heinrich Lenz, quien postuló la ley de Lenz que describe la dirección de la FEM inducida. La inductancia es la combinación de leyes físicas. A principios del siglo XIX, Ørsted descubrió que por un conductor por el cual circula corriente, genera un campo magnético a su alrededor. Experimento con el cual Ampère logró conseguir un método matemático para calcular esos campos magnéticos creados por cualquier espira. Más adelante, Faraday, con la ley de inducción electromagnética, estudia los flujos magnéticos variables que crea una corriente inducida con la que Lenz, con su ley, establece el sentido de la corriente. Existen tres formas de que haya variación de flujo. La primera, cuando el área de la bobina o de la espira cambia, que tiene que ver con la forma del circuito. Otra razón es cuando cambia la orientación del campo y la superficie de la espira. Y por último, cuando el campo es variable, que es nuestro caso. Tenemos un circuito donde al variar la corriente, varía el flujo magnético y por consiguiente crea una corriente inducida. Como ese mismo cable por el cual circulaba la corriente creó otra corriente, decimos que la corriente creada fue autoinducida. Este efecto se daba a la ley de Lenz, la cual dice: la dirección de una corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo produce. Cuando aplicamos la ley de Lenz en una bobina, lo que se deduce de ella es que la magnitud física de la inductancia se opone a la variación de corriente. Entonces el flujo lo podemos expresar en términos de la inductancia y podemos hallar la fuerza electromotriz. Tenemos dos expresiones para la FEM. Las igualamos, se nos cancela el tiempo y nos queda que la inductancia es la derivada del flujo con respecto a la corriente. El valor de la inductancia es inversamente proporcional a la intensidad de la corriente. Esto quiere decir que mientras mayor sea la inductancia, menor será la circulación de corriente a través del circuito y viceversa. Si queremos calcular el coeficiente de autoinductancia de una bobina, comenzamos por hallar su campo magnético. Trazamos una trayectoria amperiana y con la ley de Ampère se determina el campo magnético. Con esa expresión hallamos el flujo magnético. El flujo actúa en cada espira de la bobina, lo cual n será la cantidad de vueltas que tiene. Como el campo magnético es uniforme, queda la integral de una diferencial de área, que es el área. Por lo tanto, el flujo es el producto de n, el campo magnético, y el área de la superficie de la bobina, siendo esta un área circular. Con todo esto, reemplazamos y hallamos la inductancia. Si seguimos, como el flujo es proporcional a la corriente, no hay ninguna derivada. Concluimos que la inductancia tiene todos los factores relacionados con la geometría: el área, la longitud y de n, que nos dice cuántos hilos por metro tenemos. La magnitud de la inductancia es directamente proporcional al número de espiras o vueltas que conformen a la bobina. Mientras más espirales tenga el conductor, mayor será el valor de su inductancia. Esta propiedad también varía en función de las propiedades físicas del hilo conductor que conforma la bobina.